comenzamos leyendo, Osvaldo. Bueno, voy a leer porque así soy más exacto en el tiempo, porque si no soy capaz de, cuando me largo a hablar, 5 o 6 horas y entonces aburro un poquito. Entonces he concretado en unas cuantas páginas lo que quería decir y después estoy a disposición de ustedes con las preguntas y también la intervención de Gustavo Klein. Y lo titulo El genocidio en el cine, de Roca a Videla. Y digo, cuando tengo que escribir sobre estos temas me invade la tristeza. Todo lo que se hubiera podido hacer y no se hizo. ¿Cuántos protagonistas del arte cinematográfico fueron víctimas de esos tiempos de humillación y de muerte? Pero bueno es recordarlo. Más, es una obligación que tenemos todos. Con la última dictadura se perdió un capítulo increíble de la cultura argentina. Recuerdo cuando comenzamos el proyecto de la Patagonia Rebelde. Apenas se habían editado 2 tomos de los 4 de investigación sobre las huelgas patagónicas y ya hubo interés por filmar el tema. Ese entusiasmo debió apagarse totalmente cuando los que hicimos el film, inclusive actores, aparecimos condenados a muerte en la lista de las 3A en octubre de 1974, por hacer un film de un hecho histórico que había sucedido en Argentina hacía 50 años. Esto fue una especie de prólogo que anunciaba un desarrollo nefasto. En ese octubre de 1974, el dueño absoluto del país era López Rega y del cine el señor Paulino Tato, un hombre que quedará para siempre en la memoria de nuestro cine. El censor máximo, Paulino Tato, el dueño de la vida y de la muerte del arte más popular en esas épocas. Ese día, el 12 de octubre, Paulino Tato ordenó que la Patagonia Rebelde no se diera más en ningún cine de la República. Estaba el gobierno de Isabelita Perón. ¿Por qué? No hubo explicaciones. Se retira el film para siempre y se acabó, dijo Paulino Tato. Tiempos argentinos. El éxito que había tenido la Patagonia Rebelde en los días que pudo darse nos había invitado a soñar. Cuando filmamos en esas pampas patagónicas, pensé de inmediato en escribir el guión de la segunda parte. La segunda parte de la Patagonia Rebelde se iba a llamar El Vindicador, siempre fiel a los datos históricos, porque no hay nada más pleno de fantasías que la realidad misma, y más si tiene la pátina histórica. Pero no pudo hacerse jamás una segunda parte, sino solo me quedó el camino del exilio. 8 años de exilio por haber hecho la Patagonia Rebelde. Vino la dictadura de Videla y se acabaron las ilusiones. Quien como yo había vivido en la década del 30, a través de los diarios, el triunfo de Francisco Franco en España, creía que ahora nos tocaba un periodo similar a los argentinos. Franco aplicaba a sus enemigos el garrote vil. Videla, en cambio, los hacía desaparecer o los tiraba vivo desde aviones al mar. Franco y Videla. Y con respecto al cine, ese neofranquismo argentino con Videla lo corroboraba el capitán de fragata Jorge Bilestón, que fue nombrado interventor del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Durante la dictadura tuvo un interventor, un marino de guerra. Y él se propone lo siguiente. Fíjense los principios
del capitán de fragata Jorge Bileston, escrito en documentos oficiales, que es lo que quería hacer él del cine. Textual: ayudar económicamente a todas las películas que exalten valores espirituales, cristianos, morales e históricos o actuales de la nacionalidad, o que afirmen los conceptos de familia, de orden, de respeto, de trabajo, de esfuerzo fecundo y responsabilidad social, buscando crear una actitud popular optimista en el futuro. Eso quería del cine la dictadura militar. Tal cual. ¿Qué orden? El orden cuartelero, por supuesto. ¿Qué familia? Claro, principalmente la de los militares, que se quedan con los niños de los desaparecidos. ¿Qué respeto? Claro está, el respeto al orden establecido y a su representante económico Martínez de Oz. Ya lo vemos en los resultados obtenidos después de casi 8 años de dictadura militar. A los cineastas que habían realizado una verdadera revolución ideológica con sus filmes a partir de los años 60 y principios del 73, solo le quedó ya la muerte a los cineastas, la muerte, el exilio o el adaptarse a las nuevas normas que regían el séptimo arte. Se puede ver esto en los filmes producidos desde el 76 al 83. ¿Para quién fueron los préstamos oficiales y los permisos de exhibición? Para los temas superoficiales y para los que se portaban bien y convenían a la dictadura por su posible persecución en el exterior. Tengo de ese periodo, en lo estrictamente cinematográfico, una experiencia que lo dice todo. En 1978, hacía yo ya 2 años que estaba en el exilio, pleno periodo de la represión, escribí desde el exilio para Aries Film, en la Argentina, un guión romántico que hablaba del amor de 2 adolescentes de ascendencia alemana en Buenos Aires. El film se iba a llamar Tiernas hojas de almendro. En el guión que escribí, con seudónimo por supuesto, porque estaba prohibido mis libros, en el mismo se relataba la vida en la colonia alemana en la Argentina de fines de los años 30, época en que el 80% de los alemanes y argentino-alemanes eran fervientes seguidores del nazismo, el 80%. El guión mostraba las concomitancias del fascismo criollo con el nazismo alemán. Por supuesto, el libro cinematográfico no se presentó con mi nombre, sino con un seudónimo. Igual fue rechazado de cuajo por el director nacional de cinematografía de la dictadura, llamado Comodoro Carlos Ezequiel Bellio. Voy a reproducir textual la resolución del citado Comodoro porque ese documento deja bien en claro las ideologías y los preconceptos de los militares de esa época. Es digno de estudio. Dice el Comodoro Bellio lo siguiente sobre mi argumento cinematográfico. Dice, el libro, desde el punto de vista de una producción fílmica, se considera excelente. De lo expresado en el análisis de la obra, se infiere que el guión provee elementos para llegar a los públicos con una película de gran impacto y cuyo mensaje positivo o negativo dejará sedimentos. Achtung, atención. La República Argentina, nuestro país, dice el Comodoro Bellio, tiene su propio problema que resolver. En el momento actual, luego de un periodo de anarquía que se observó aún más en lo social, se encausa con los militares en una evolución cuyo objetivo es la unidad del país, con un marco referencial formado por reales valores nacionales. Se cree oportuno entonces preguntarse
si es conducente a este objetivo señalado incluir en su desenvolvimiento de por sí ambicioso y de difícil alcance ingredientes extraños de perturbación que por su sola presencia se constituirían en elementos disociadores. Cuidado conmigo, mira, yo traía elementos disociadores. Esta película, inobjetable en su realización, es en su contenido nefasta y disociadora. Se aprecia que la distorsión de los elementos que presenta en el guión es producto de una focalización equivocada o intencionada. Y en este último caso escapan al estudio que se realiza. El libro, desde el punto de vista cinematográfico, está bien elaborado. La amistad romántica entre la niña Sieglinde y Rainer es tierna y delicada en la exposición de una ideología extraña a las tradiciones nacionales. Este libreto, que trata de un asunto romántico, se desarrolla en la época de la Última Guerra Mundial y aparecen en su transcurso personajes vinculados al nazismo, así como figuras locales reales, cuyo tratamiento debe ser objeto de una atención especial dada la delicadeza de las situaciones que pueden originarse con sus actitudes y diálogos. El libro presentado es bueno y no tiene objeciones morales, pero teniendo en cuenta que se rozan problemas políticos, sería conveniente que fuera tratado por los organismos especializados en la materia. Si bien el libro no tiene objeciones morales ni religiosas, sí puede ser altamente conflictivo desde el punto de vista político. Hasta ahí la resolución del comandante Belio. El lenguaje no tiene desperdicio. Por supuesto, el guión fue rechazado. Sí, el guión es bueno, pero que vaya a la hoguera y el autor que marche preso. Así fue la dictadura militar en el cine. Pero claro, sería aprobado de inmediato si el nombre del autor dio un guión, si el guión era beneficioso para demostrar que la dictadura no era tal como se la describía en los organismos de derechos humanos. Meses después del rechazo de Mis tiernas hojas de almendro, el mismo Comodoro Belio aprobaba el proyecto y otorgaba la suma de varios millones de pesos para poder realizar el film Informe de Ciego de Ernesto Sábato, bajo el título de El poder de las tinieblas, que estaba el film bajo la dirección del hijo del escritor Mario Sábato. Sin encontrar nada para criticar en un tema que podía ser interpretado de diversas formas. Es que Ernesto Sábato había visitado al dictador Videla y había pronunciado ante la prensa un elogio cálido del militar diciendo: el general Videla, textual, está en los diarios, el general Videla me dio una excelente impresión. Se trata de un hombre culto, modesto e inteligente. Me impresionó la amplitud de criterio y la cultura del presidente. Nada menos. Y no queda allí el Comodoro Belio aprobando el guión, sino que se nombra a ese film para representar oficialmente a la Argentina de la dictadura, nada menos que en el Festival Internacional de Moscú de 1979. La prensa argentina celebra a páginas llenas el acontecimiento. Meses antes, el Instituto Nacional de Cinematografía dio el permiso y el préstamo para que Ricardo Bulliger filme la película Borges para millones, un título borgiano. El film se estrena el 14 de septiembre de 1978, durante la dictadura, en 2 salas céntricas. Los anuncios periodísticos hablan del Borges que nadie conoce, su ceguera, la inmortalidad, la pesadilla, el idioma, la muerte. Justo poco antes, Jorge Luis Borges había demostrado su buena conducta al recibir la condecoración más alta que otorgó el dictador de Chile, Pinochet. Con las insignias de la Gran Cruz en el pecho, dirá, adoptando un tono solemne, Borges dijo: sugiero que pensemos en Chile como la patria de Lugones y como una justa espada.
Ver la Nación, edición internacional del 6 de septiembre del 76. Somos todos inocentes. Pero los preferidos de la dictadura fueron los directores que hacían filmes llamadas de entretenimiento, como Palito Ortega, quien hará su primer film en los primeros meses de la dictadura. Se llamaba Dos locos del aire, que es un canto a la Fuerza Aérea y al catolicismo, y es todo un lamer las botas de la policía de entonces. Mientras se apoyaba a estos films, eran desaparecidos hombres que habían formado parte de los movimientos del cine por una Latinoamérica diferente. Como siempre he recordado, desaparecido Raimundo Gleiser y también Pablo Sir y Enrique Juárez. Mientras otros fundamentales del cine nuevo que había comenzado en los 60 debieron marchar al exilio, como Rodolfo Kuhn, como Octavio Getino, como Fernando Solanas, como Gerardo Vallejos, como Humberto Ríos y otros más. Los cineastas argentinos en el exilio no encontraron el apoyo en el exterior como lo tuvieron los exiliados del cine chileno, que habían llegado primero, antes que los argentinos, a los países que le dieron protección. Además, en ellos estaba claro que Pinochet había derrocado al socialismo, mientras Videla, se decía, había expulsado a un gobierno corrupto y que a través de los 3A cometió crímenes de lesa humanidad. Esto último costó mucho explicarlo en Europa, en el sentido que las dos dictaduras, la de Pinochet y la de Videla, eran absolutamente iguales en sus métodos, superándolo en crueldad Videla. Basta mencionar el método de la desaparición de personas y el robo de niños. En el exterior, los exiliados no apagaron su voz y no se resignaron. Fernando Solanas realizó en París el film La mirada de los otros. Jorge Cedrón, quien en la Argentina había filmado Operación Masacre de Rodolfo Bosch, realizó en el exilio en Francia la película Tango y falleció poco después en París. Humberto Ríos filmó en México Esta voz entre muchas y Resistir. Gerardo Vallejos, aquel director del inolvidable El camino hacia la muerte del viejo Reales, llevó a cabo en París en 1979 el film Reflexiones de un salvaje. Jorge Giannoni filmó en México Las vacas sagradas. Con Rodolfo Kuhn, yo fui el autor del guión, llevamos a cabo en Madrid, financiado por la televisión española, el primer film sobre las madres de Plaza de Mayo, que titulamos Todo es ausencia, para lo cual las madres que protagonizaron el mismo se trasladaron de Buenos Aires a Madrid, más otras que estaban en el exilio. Poco después, Rodolfo Kuhn fallecía en México, no pudiendo tener la alegría del regreso del exilio. Una gran figura de nuestro cine, para recordar. Yo seguí trabajando para filmes y tuve la ayuda de la televisión alemana. Filmé, por ejemplo, Cuarentena, que el subtítulo se llamaba Exilio y Regreso, donde se narra mi regreso a la Argentina en octubre de 1963, cuando todavía estaba el dictador Reinaldo Viñone, a pocos días de las elecciones. Además, hice los guiones del Vindicador, donde tuve el gusto de hacer aquella segunda parte de la Patagonia Rebelde. Claro, esta vez fue como documental histórico en Alemania. Hice el film Elizabeth, la historia de una estudiante alemana desaparecida en la Argentina en 1977. Estas dos películas bajo la dirección de Frieder Wagner. Hice Panteón Militar, documental con un análisis del militarismo argentino que dirigió Wolfgang Landgräber. Para la televisión holandesa escribí el guión del film Si las plazas del mundo hablaran, Plaza de Mayo, primer capítulo. Pero no fue lo mismo. La dictadura militar finalmente triunfó, ya que eliminó toda una corriente en la cultura en general que había producido avances increíbles en el debate histórico, en el cine y político. Junto a los grupos que veían la importancia del cine para ayudar a la transformación del país,
como los llamados cine liberación y cine de base, hasta el cine llamado comercial, comenzó a tratar temas de profunda crítica a la sociedad establecida, como en aquel tiempo, antes de la dictadura, como Quebracho de Búricher, como La Patagonia Rebelde de Olivera, como La Raulito de Lautaro Murúa. Y volviendo al cine de base, El coraje a toda prueba, del film Los traidores de Raimundo Gleiser, una crítica profunda a la burocracia sindical. Todo esto se terminará con el prólogo a las 3A de López Rega primero y luego de la dictadura militar. Como decimos, desde el análisis profundo se pasó en la dictadura al cine feliz, color rosa, de no disimulada refinería, rufianería hacia los que lo mandaban. Los directores de la dictadura fueron nombres como Emilio Vieira, Enrique Carreras y Gerardo Sofovich, que hicieron felices a todos aquellos que trataron de ignorar a lo que sucedía en nuestras calles. Todo esto va a culminar con el film La fiesta para todos, de Sergio Renán, con guión de Hugo Sofovich y de Mario Sábato, que figura en la película con el seudónimo de Adrián Quiroga. Y se hizo para conmemorar el Campeonato Mundial de Fútbol de 1978. Pocas veces en la historia del cine se llegó a la exégesis de la idiotización de las masas. El dios fútbol y el qué buenos son los militares que les hicieron posible que todo el mundo gritara Argentina, Argentina, para callar las voces de protesta de las madres de las víctimas. Este film tendría que ser analizado en cursos educativos para demostrar hasta qué punto el ser humano se puede rebajar con tal de hacer un buen negocio y quedar bien con los dictadores de turno. Frente a ese fin hay que contraponer la figura, como decimos, de un Raimundo Gleiser que tomó por difícil camino de la valentía de describir nuestra verdadera sociedad. En los últimos años de la dictadura, así como en el teatro se reaccionó, principalmente en teatro abierto, también en el cine se fue paso a paso ganando terreno hacia la libertad y más análisis de la sociedad humana. Fue, por ejemplo, El tiempo de revancha de Aristarain quien levantó el nivel de calidad. Con la llegada de la democracia, poco a poco los creadores comenzaron a resurgir. Aunque algunos siguieron el camino oficial de cambiar para no modificar nada, la teoría de los dos demonios surgió como solución para mirar hacia adelante y olvidar la tragedia. Un ejemplo de la teoría de los dos demonios fue la historia oficial de Puenzo, que sugestivamente ganó en ese periodo el Oscar de Estados Unidos. El empuje de los creadores nos ha llevado hoy a un cúmulo de producciones que hacen a la historia de la desaparición como al de las injusticias sociales. La serie de documentales que se están produciendo son un testimonio de ellos. El tratamiento del tema de los pueblos originarios, de las precariedades de muchos barrios porteños, de la defensa de la naturaleza, de la calidad de vida, son temas que han dado decenas de filmes, de los cuales muchos de ellos se utilizan en la enseñanza. Es decir, que hemos aprendido mucho. Y lo que alimenta todavía es el no olvidar, el tratamiento de lo ocurrido con los desaparecidos y también la suerte de los nietos buscados por las abuelas. El cine, sin lugar a dudas, va a iniciar un debate que la democracia no fue capaz de hacerlo. El de preguntarse, y esta pregunta ya la he hecho y me la he hecho numerosas veces, ¿por qué este país no ha podido tener una democracia estable? ¿Por qué un país tan inmensamente rico, con llanuras tan generosas, tiene un alto porcentaje de niños bajo el nivel de desnutrición? ¿Por qué nunca el pueblo argentino salió a la calle a detener los golpes militares? ¿Por qué no se aprendió de los increíbles documentos de los hombres de Mayo y de aquella asamblea del año 13? Sí, 1813, que aprobó nuestro himno nacional con los sabios versos que cantamos desde 1813.
ved en trono a la noble igualdad. Libertad, libertad, libertad. La noble igualdad, ¿dónde quedó? Yo les recomiendo ir a ver la Villa 21 en Retiro, la Villa 31 en Retiro y la 21 en Barracas, para preguntarse de qué igualdad hablamos. Sí, llegar a la igualdad en libertad. ¿Por qué con esos principios se permitió que el general Julio Argentino Roca hiciera el genocidio de los pueblos originarios y más todavía reimplantara la esclavitud en la Argentina? Está en los diarios argentinos del tiempo de Roca, el repartir indios, como señalan los anuncios oficiales de la época. ¿Por qué? Pese a la comprobación de la inmortalidad que consistió en repartir tierras conquistadas, tierras que fueron dadas a terratenientes. José A. Martínez Dios, presidente de la Sociedad Rural en aquel tiempo, en los tiempos de la conquista del desierto, se quedó con 2.500.000 hectáreas. 2.500.000 hectáreas. Sí, el bisabuelo directo del Martínez Dios, que iba a ser después ministro de Economía de la dictadura de la desaparición de personas, un siglo después. ¿Qué hizo nuestra democracia? Nuestro cine comenzó muy tarde a tomar los temas que afectaban a gran parte de la población. Primero se hizo popular con el tema tango. El Negro Ferreira fue el primero en 1917 con El Tango de la Muerte y ya dando término al cine mudo con Muñequitas porteñas, 2 filmes. Pero fue sin duda Lucas de Mare con La Guerra Gaucha en 1942 quien se metió en la historia y en la lucha del pueblo criollo. Y Mario Soffici, quien se atrevió con los temas de la opresión al pueblo pobre, primero con Viento Norte en 1937 y luego con Kilómetro 111. Y un año después lo culminó con Prisioneros de la Tierra, un film que muchos de ustedes, gente de edad, debe haber visto, cuyo tema es la represión contra la protesta de los plantadores de yerba mate en Misiones. El autor alemán Peter Schumann ha calificado a este film, Los prisioneros de la tierra, como un drama social en idioma auténtico, una clase magistral de lo que es la necesidad humana y la valentía en la soledad. Y añade, es uno de los pocos antecedentes del cine que analiza la sociedad y del cine político en América Latina, una de las contribuciones más consecuentes de la cinematografía argentina. Y así, una película para recordar, Prisioneros de la Tierra. Sobre esta temática desarrolla Hugo del Carril el film Las aguas bajan turbias, en 1952, un film eminentemente político-social. Leopoldo Torre Nilsson mirará al país desde otro sector, las clases de poder y todas sus decadencias e inmoralidades. Pero será sin duda Fernando Birri quien con el film Tire 10 apriete el gatillo para que se dispare el testimonio vívido del estado de ciertas clases sociales argentinas que se reflejan en las auténticas escenas documentales de niños en extremas pobrezas saltando entre los durmientes de las vías del tren en el puente del río Salado en Santa Fe, pidiendo monedas a los sorprendidos viajeros que miran por las ventanillas de los vagones en marcha. 3 años más tarde, Fernando Birri repetirá su testimonio bien didáctico en el film Los Inundados. En esos años se inició una nueva generación de creadores, Rodolfo Kuhn, Simón Feldman y Lautaro Murúa. Ya a fines de los 60, hasta los primeros años de los 70, comenzará la etapa del llamado cine de liberación. No es posible seguir adelante sin nombrar a Octavio Getino y a Fernando Solanas y a su documental La Hora de los Hornos, un tema para el debate que era lo que se necesitaba en esos tiempos de tantas dictaduras degradantes como Onganía, Levingston y Lanuse. Para finalizar, volvamos al principio. Todo se cortó con la dictadura de la desaparición de personas, pero siempre surgen los que no se rinden. Hoy tenemos una pléyade de creadores que aparecen en todas las esquinas y se asoman allí
donde hay historia y allí donde hay injusticia. Y se mira a esa historia también desde el principio. Este año se realizarán 3 filmes documentales sobre Roca, el genocida. Pasaron los años, pero la necesidad de debate sigue intacta. Aquellas palabras de los interventores del cine argentino, de la dictadura de la desaparición de personas, capitán de fragata Jorge Billestone y del brigadier Carlos Ezequiel Bello, no sirven para nada. Los pueblos no se rinden. El orden de los dictadores de turno, sino que los pueblos avanzan, luchan por una salida de dignidad de sus sociedades, como lo buscaron aquellos cineastas del cine Liberación y del cine de la base. En ese sentido, todos los años se tendrían que llevar a cabo un homenaje de las fuerzas que impulsaron el cine de los pueblos, como Raimundo Gleiser, desaparecido, pero siempre presente. Muchas gracias. Bueno, ¿qué queda después de esto, no? Esclarecedor. No, me resultaba interesante preguntarte, Osvaldo, cuando se proyectó, por ejemplo, La Patagonia Rebelde, iban a ver las funciones con Olivera, ¿no es cierto?, a los barrios y demás. ¿Cómo reaccionaba el público? Bueno, reaccionaba muy bien, reaccionaba aplaudiendo a los oradores obreros de los peones rurales patagónicos. Y se metía mucho en el film, tal es así que la ligábamos nosotros, porque durante la filmación faltaba un actor en medio de la Patagonia y corríamos mucho peligro en la filmación, porque ya el mismo gobernador nos apoyó siempre, don Jorge Zeppernich nos apoyó siempre en la película, pero un día se vino solo, el gobernador se vino solo en el auto a la estancia de la Primavera, 200 kilómetros se hizo, para decirnos, apúrense con la filmación, porque me ha llamado del Ministerio del Interior para preguntar quién permitió la filmación de este film en territorio de Santa Cruz. Así que yo les pido, por favor, que se apuren y terminen lo cuanto antes. Bueno, y en una de esas escenas, en una estancia de Santa Cruz, faltó un personaje que tenía que hacer de estanciero inglés. Y entonces vino el director Olivera y me dijo, Osvaldo, yo iba como autor del libro a vigilar que se respetara el libro, ¿no?, en cada escena. Vino el director de la película y me dijo, Osvaldo, no tengo un actor para que haga estanciero inglés. ¿Y vos tenés algo de inglés? Y digo, ¿yo de inglés? Me dice, sí, tenés algo de inglés. Bueno, sí, digo, me dice, ¿puedes hacer de actor? Y le dije, bueno. Y soy, en la película, el estanciero inglés que va marcando, cuando llega al ejército y empiezan los fusilamientos, va marcando los delegados obreros, que son fusilados. Bueno, lo mismo hizo Olivera también de estanciero inglés. Y cuando se dio la función en los cines de barrio, que nosotros íbamos a ver cómo reaccionaba el público, cuando nosotros, Olivera y yo, marcábamos a los delegados obreros que iban a ser fusilados, el público nos gritaban de todo, hijo de puta, de todo. Se levantaba el público furioso. Bueno, tanto es así que una vez se levantó el público tan furioso que Olivera, que estábamos viendo con Olivera la película, dice, rajemos, porque si nos reconocen nos matan. Y nos fuimos antes de terminar la película. Anécdotas, estoy lleno de anécdotas de esa filmación, fue increíble. Fue increíble, es decir, el apoyo que tuvimos del pueblo en ese momento y después cómo fue prohibida y cómo fuimos perseguidos nosotros, es decir, por las autoridades de aquel tiempo, por el gobierno de Isabel Perón, que prohibió la película. Bueno, te saco de La Patagonia Rebelde y te llevo a un lugar más romántico del cine, porque a pesar de todas las cosas que pasaron, sos un tipo de gran suerte, porque todas las noches va a tu habitación, se acerca y te da un besito en la frente Marlene Dietrich, ¿no? Sí, ¿tenés algo en contra vos? A mí nunca me visitó, la verdad que por eso digo sí, que sos tengo esa suerte.
Marlene Dietrich fue mi actriz preferida. Les recomiendo que si alguna vez dan la película El Ángel Azul, vayan a verla porque es la mejor película que yo vi filmada en el mundo. Y ella canta canciones de amor y me mira a mí en el cine. Y después de ver esa película, todas las noches viene ella y cuando me duermo, me estoy por dormir, me da un beso en la frente y yo ya me duermo. Realmente Marlene es mía, mía, mía. Vos escribiste un libro muy importante, Osvaldo, que es el Severino y Giovanni, una gran investigación, y después la convertiste en guión cinematográfico. Y es mítico ese guión, porque básicamente uno de los grandes directores que siempre la quiso realizar esa película fue Leonardo Fabio, ¿no? Claro. Leonardo Fabio compró los derechos para hacer el Severino y Giovanni. Y tuvimos tiempos terribles de las dictaduras y de gobiernos que hacían censura, etcétera, etcétera. Tuvo los derechos Leonardo Fabio, un gran director, medio loco entre nosotros, pero bien. Seguro los tuvo durante 20 años y no pudo hacerlo. Y de pronto se murió. Y yo lamenté tanto porque tenía un libro cinematográfico precioso que había hecho él mismo y lo discutió conmigo. Pero había que aguantárselo a Leonardo Fabio. Por ejemplo, en pleno invierno me llamaba a las 3 de la mañana por teléfono. Bueno, dice, venite porque ya tengo el final, ya tengo la escena final del fusilamiento de Severino, ya lo tengo, venite. Bueno, voy. Me vestía, iba para la casa que vivía ahí en Palermo. Me recibía en pleno invierno, solamente vestido con shorts, él. Tenía esas cosas. Si no, en cuero, con shorts. Y me dice, sentate ahí, ya vas a ver cómo voy a hacer la escena del Severino y Giovanni. Y se ponía contra una pared de la habitación esa. Guardaba silencio. Y después decía, disparan. Y entonces hacía así. Y se quedaba como 10 minutos. Y después hacía así. Bueno, duraba 2 horas en pleno invierno y yo, qué bien, sí, hacerlo así, me parece muy bien. Bueno, cuando fui al exilio, él tenía los derechos y no lo pudo hacer durante la dictadura. Y se exilió a Colombia. Y él no tenía en cuenta los horarios, que son distintos, que hay 5 horas de diferencia con Alemania. Bueno, me llamaba a eso de las 3 de la mañana también, en pleno invierno en Alemania, donde hay que dormir. Bueno, y me decía, ya tengo el final, ya tengo el final. El final va a ser Severino que se enamora y, sí, de nuevo y finalmente huyen con su novia. Digo, pero sí, escuchame una cosa, pero a Severino lo fusilaron, no importa, hacemos otro final, inventamos otro final. Y yo decía, no, pero las mejores fantasías son las de la realidad. Yo quiero hacer un film con la verdad de Severino y Giovanni, que tiene una muerte del héroe, realmente cuando es fusilado ahí en la cárcel y todo lo demás. Dice, no, y me dijo, es una escena, pero preciosa. Digo, bueno, lo hacemos. Y es como... La Costa Azul de Francia también era una posibilidad de locación de la película, sí. La Costa Azul. Me dijo, una vez me llamó para decirme, ya tengo el lugar donde vamos a filmar el Severino. Y digo, ¿dónde? En la Costa Azul francesa. Digo, ¿dónde? Sí, en la Costa Azul francesa ya tengo. Digo, no, pero si Severino siempre estuvo en los barrios pobres de Buenos Aires, vivió ahí, digo, ¿cómo no vamos a filmar en la Costa Azul francesa? Dice, ya vas a ver, tengo el lugar, es fantástico. Digo, bueno, muy bien. Después se le ocurrió otra cosa. Pero qué gran director fue, y qué joven se nos murió, qué lástima. Bueno, es lo mismo que me pasó Era un genio.
con el director Leopoldo Torres Nilsson. Leopoldo Torres Nilsson, que en aquel tiempo era el mejor director. Estoy hablando de los años 60. Me cambió. Yo hice la primera película con él, La Mafia, con Alfredo Alcón, que murió este año, gran actor. Y voy al estreno del film y me había cambiado la escena. La Mafia era la historia de la mafia rosarina, donde había un capo, el Chicho Grande, y el segundo era el Chicho Chico. Y el Chicho Grande lo manda a matar al Chicho Chico, que era Alfredo Alcón, en medio de la película, porque era la verdad histórica. A mí me gusta hacer la verdad histórica siempre. Lo mata al Chicho Chico y lo hace tirar en un basural, ¿no? Y entonces yo cuando veo el estreno de la película, veo ese disparate que hizo Torres Nilsson. Lo hace matar a Chicho Chico porque anda con la hija de él, lo hace matar, y sí, lo tiran a un basural como fueron los hechos. Pero después pones una escena donde 4 prostitutas, con taco alto y pollerita muy corta, van por el basural y encuentran el cadáver ese y ven que vive todavía. Entonces lo recogen entre las 4 prostitutas, las llevan a su casa, revive el Chicho Chico y Alfredo Alcón revive en la película hasta el final. Y a mí me pareció un disparate. Yo soy amigo de la historia, de la verdad histórica, ¿no? Y entonces le dije, después del estreno, digo, estoy muy cabrero. Como le decíamos bueno, tenía un seudónimo muy lindo. Babsi, exactamente. Le digo, Babsi, es un disparate lo que hiciste. Yo nunca jamás vi prostitutas en un basural. Están levantando tipos, pero en otros barrios, y no nunca basural. Y digo, además va contra la verdad histórica. Y él me miró, era un hombre con mucha paciencia, me miró y me dijo, Osvaldo, eso es una escena feérica. Le digo, ¿cómo? Es una escena feérica. Bueno, tuve que ir al diccionario a buscar lo que quiere decir feérica. Feérica quiere decir de cuento de hadas. Así que puso una cuenta de hadas en la verdad de la mafia, nada menos, de esos pistoleros. Y entonces, después me dijo, te tengo que explicar una cosa. La gente, el público, llena la sala de los cines, no para ver las películas de Torres Nilsson, llena la sala para verlo a Alfredo Alcón. Y yo no lo puedo hacer morir en la mitad de la película como hiciste vos. Tiene que durar hasta el final de la película. Digo, bueno, está bien. Ahí aprendí la falsificación de los hechos que hacen los directores de cine. No, nunca. Por eso, en la Patagonia Rebelde, que tenía que ser la historia, gracias. En la Patagonia Rebelde exigí no solamente hacer el guión, sino estar presente durante toda la filmación. Y debo decir que Héctor Olivera me respetó y se hizo todo de acuerdo a la verdad histórica. Así tuvo esa duración también y ese éxito. Bueno, estamos con esas anécdotas. Bueno, chicos, el viejito está un poco cansado. ¿Hay alguna pregunta? Pregunta. Sí, señor Bayer, quiero aprovechar para consultarle a usted. Ahora, en este periodo de revisión histórica, se comenta que General Rosas había diezmado más población indígena de la del general Roca. Quiero saber cuál es su conocimiento o su opinión al respecto. Ese es un disparate absoluto de los historiadores roquistas, no es así. La campaña de Rosas fue de poco avance, también es un crimen lo que hizo, porque se cuenta más o menos que fueron exterminados más de 2.000 indios, y se quedó con terrenos del sur, entre ellos parte de su estancia también. Pero no tuvo las dimensiones de lo de Roca, la campaña de Roca, que alcanzó casi hasta el norte de la Patagonia, ¿no? Es decir,
Los historiadores dicen que el número de muertos por Roca fueron solamente de 1.300. No, de ninguna manera, son muchísimos más. Además, hay algo que no pueden desmentir porque está en los diarios de la época. En los diarios, si ustedes van al Archivo General de la Nación, están en los diarios los avisos oficiales de 1879, enero de 1879, después de la campaña de Roca. Hoy entrega de indios. A toda familia de bien que lo requiera se le entregará un indio varón como peón, una china, en ese término despectivo hacia la mujer india, una china como sirvienta y un chinito como mandadero. Roca y el presidente Avellaneda disponen también, terminan con la libertad de los esclavos que habíamos logrado en 1813 y la restablecen en 1879. Están también las crónicas de los periodistas en enero de 1879 que describen la entrega de indios en las plazas de Buenos Aires y describen, por ejemplo, cómo lloran las mujeres indígenas. Y dicen, algunos periodistas dicen, qué barbaridad, las salvajes, las bárbaras saben llorar, ponen, por ejemplo. Y es cuando le sacan los hijos. Dice, las mujeres indias aprietan contra su pecho a los niños antes que se los saquen, pero se los sacan igual. Dice, y ahí siguen llorando. Bueno, eso está todo en los diarios de la época, está todo en los decretos de Avellaneda y de Roca en cuanto al reparto de indios, no se puede negar. Pero el monumento más grande que tenemos los argentinos en la capital federal no es a San Martín, un libertador como pocos o un Manuel Belgrano, sino que es a Roca, allí, a 90 metros del Cabildo que nos trajo la libertad de los españoles. El monumento más grande. Además, lo hemos puesto en un caballo cuando Roca sabemos que nunca anduvo a caballo. Hizo toda la campaña del desierto en carroza. Lo dicen los oficiales de Roca, que lo describen cuando llega con la carroza, siempre acompañado por un sacerdote. Y no podía andar a caballo porque tenía una enfermedad anal, pero no se puede decir de un héroe como Roca eso, por supuesto. Entonces lo pusimos a caballo allí. Bueno, yo he iniciado una campaña hace 10 años para que se reemplace el monumento a ese genocidio por un monumento a quien lo merece, a la mujer de los pueblos originarios. Porque en su cuerpo nació el criollo, el mestizo, y que fue el soldado de nuestra independencia. ¿Y cómo sufrió esa mujer después de la campaña de Roca? Se le robaron los hijos, se le llevaron los hijos como esclavos. Esa es la que hizo la mayoría de los argentinos, porque se calcula que el 51% o un poco más todavía de los argentinos tiene sangre de los pueblos originarios, a través del criollo, del mestizo. Tenemos que hacerlo eso. Y leer todos los documentos de Roca, que se pueden leer en todos los diarios del país de aquella época, para ver lo que fue ese genocidio. Está todo descrito con gran orgullo, la cantidad de indios muertos, la cantidad de indios distribuidos como esclavos. Eso nunca se nos enseñó en la escuela. Al contrario, la campaña del desierto. ¿De qué desierto si estaba poblado? Además, había tierra para todos. Lo que nunca se nos enseñó es que la Sociedad Rural Argentina cofinancia la campaña del desierto de Roca. Por cada bono de 4 pesos que compraban los estancieros se le daba después 1 hectárea de tierra. Está el reparto de tierras firmado por el presidente Avellaneda después de la campaña del desierto. A la familia Martínez de Oz se le otorgan 2.500.000 hectáreas. Eso no lo pueden negar. Está en los diarios de sesiones, está en los diarios de la sociedad rural que lo muestran con orgullo, que ellos financiaron la campaña del desierto para exterminar a los indios y trajeron el progreso. Hay mucho para hablar en la Argentina, de la historia argentina, y decir los enormes errores que se cometieron, teniendo en cuenta los principios de Mayo, teniendo en cuenta eso que cantamos, el himno nacional, como lo dije recién, desde 1813. Ved en trono a la noble igualdad, libertad, libertad, libertad. Llegar a la igualdad en libertad. 1813. Gracias.